Marcela, nos vamos al Congreso de la República. ¿Por qué? Julio, hemos estado hablando esta mañana de las movilizaciones que han sido convocadas en varias ciudades del país contra el alza en los precios de los combustibles, específicamente en el galón de gasolina, que en los últimos meses ha venido teniendo un incremento mensual de 600 pesos. Otro de los sectores que promueve estas marchas convocadas hace parte del Congreso de la República. Saludamos entonces a la representante Jennifer Pedraza del Partido Dignidad y Compromiso, quien estará hoy en las calles acompañando a los transportadores. Representante, buenos días. Hola Marcela, buenos días. Un saludo para todo el panel de la W y para los ciudadanos y las ciudadanas que nos escuchan. Representante, el precio de los combustibles golpea a todos los ciudadanos y es válido, por supuesto, protestar, pero aquí hay un debate sobre lo responsable por encima de lo que puede ser popular. Es necesario solucionar ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y por eso el gobierno ha venido tomando estas medidas de incremento. Esta es una discusión que se da además en plena campaña electoral, pero si no es subiéndole al galón de gasolina, ¿qué hacemos entonces con ese hueco? Marcela, gracias por la pregunta. Me gustaría empezar refiriéndome a lo que señalaba el doctor Casas previamente. Yo quiero contarles que nosotros realizamos un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en donde uno de los datos que pedimos por derecho de petición y que nos contestó de manera muy diligente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, es que el 75% de los combustibles, hablando de gasolina y ACPM, que consumimos en el territorio nacional, son producidos y refinados aquí en Colombia. El otro 25% es el que efectivamente importamos y sobre el cual tiene todo el sentido del mundo que tengamos que pagar el precio internacional, pues porque tenemos que comprarlo en ese mercado. Sin embargo, lo que no tiene sentido es que en Colombia nos cobren a los habitantes y en general a toda la gente, le cobren a la gente el precio de los combustibles al precio internacional. Y la persona que más ha profundizado en este debate es el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien en sus épocas de senador y el mismo presidente Gustavo Petro, cuando eran senadores, denunciaban lo injusta que es la fórmula de cálculo del precio de la gasolina, que hoy en día asume como si el 100% de los combustibles en Colombia fuesen importados. Ese es el motivo por el cual el gobierno ha hablado de llevar el precio del galón de gasolina a los 16.000 pesos, y si seguimos esa hipótesis, al final vamos a terminar sí o sí elevando el precio del galón de ACPM por encima incluso de los 16.000 pesos. Entonces yo creo que el debate, porque yo sé que nos hemos centrado mucho en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que asciende a 36 billones de pesos este año, pero ese fondo existe, es por la decisión que de alguna manera es como si Colombia se hubiera puesto la cuerda en el cuello a sí misma, definiendo que iba a pagar el precio del galón de la gasolina y del ACPM al precio internacional. Entonces en el 2007 se creó el fondo para subsidiar o para, no le diría yo subsidiar, sino para cubrir el diferencial entre el precio internacional y el precio nacional. Pero si no modificamos esa fórmula de cálculo del combustible, lo que realmente le estamos diciendo a la gente es que ese fondo lo va a terminar pagando la gente del común. Por eso lo que yo personalmente estoy planteándole al gobierno es que abramos el debate sobre esa fórmula de cálculo del precio de la gasolina. De lo contrario, van a ser pañitos de agua tibia y sí o sí van a subirle el precio a la CPM, lo cual no va a afectar solamente el bolsillo de los transportadores, sino a toda la sociedad colombiana y especialmente los precios de la canasta básica familiar. Y ahora quiero que nos vayamos a la academia y por eso saludamos a esta hora a Francisco Azuero, él es profesor de la Universidad de los Andes y pues acabamos de escuchar lo que dice la representante. Para usted, ¿hay alguna otra opción de que el gobierno cierre ese déficit sin cobrarle a los colombianos una gasolina al precio internacional o es inviable esa opción que plantea de cambiar la fórmula para que esto no ocurra? Muy buenos días a la W y a toda la mesa de trabajo. Realmente no existe ninguna opción diferente a que los colombianos paguemos el precio internacional, tanto de la gasolina como del ACPM. Pagar menos es subsidiar. Y en primer lugar, ese subsidio es absolutamente regresivo. Es un subsidio del que se benefician los consumidores de gasolina, que son fundamentalmente pues las personas que tienen automóvil, y lo paga pues el resto de los colombianos. En segundo lugar, si tanto nos preocupamos por que la necesidad de disminuir la demanda por combustibles fósiles por sus efectos sobre el medio ambiente, pues lo peor que podrías hacer para estimular precisamente esa demanda de combustibles fósiles sería continuar subsidiando.
Y en tercer lugar, por las razones fiscales que ya se señalaron, que tienen que ver con la necesidad de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios. Sí, Jennifer, representante, hace justamente unas semanas usted citó a debate de control político al ministro Andrés Camacho. Él respondió que si se quería solucionar de fondo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, su marco de referencia no era la regulación del costo y del precio, sino que el marco de referencia era la transición energética. Esto cuando se sabe que hasta ahora se lanzaron los documentos de la hoja de ruta y se espera de alguna forma, digamos, una reacción inmediata con los precios de los combustibles. ¿Usted qué responde acerca de esto? Bueno, creo que esa hipótesis es muy importante discutirla porque yo, por supuesto, también soy una persona muy preocupada por la necesidad de hacer la transición energética, pero ese mecanismo de incrementar el precio o encarecer los combustibles fósiles solamente es efectivo si la gente tiene sustitutos para modificar sus comportamientos. Básicamente, en la teoría económica, si uno va a mercar y está entre elegir una manzana verde y una manzana roja y le vuelven más cara la manzana roja, pues lo más probable es que uno ya no la vuelva a comprar nunca, sino que compre la verde. Y eso mismo aplica en la lógica de quienes quieren promover la transición energética a partir de encarecer los combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema en esa lógica? Que hoy en Colombia no tenemos sustitutos con la capacidad masiva de abastecer a la gente que hoy utiliza combustibles fósiles para movilizarse, ni un transporte público que pueda tener la capacidad de atender a todos estos usuarios, y lo único que tenemos, como respondió el mismo ministro, y esa fue la respuesta que le di, son proyectos pilotos que no resuelven hoy la posibilidad de que la gente pueda decir, no, ya no voy a usar mi moto y mi carro, sino que como se puso cara la gasolina, voy a utilizar otros mecanismos que además sean o funcionen a través de energías verdes. Por el contrario, aún no tenemos mecanismos masivos, porque yo sé que aquí en la W han discutido sobre, por ejemplo, los carros eléctricos, pero siguen estando hoy en general por fuera del alcance de la mayoría de los hogares colombianos. Si me permites, me gustaría referirme a otra hipótesis que planteaba el profesor que intervino previamente. Yo creo que es fundamental discutir un poco esto de la progresividad o de la regresividad, porque si bien el gobierno ha dicho que esto recae sobre el bolsillo de las personas ricas, de los Toyotas y de los Audis, la verdad es que el 84% de las motos hoy pertenecen a estratos del 1 al 3 y el 75% de los automóviles pertenecen a estratos del 1 al 4. Y esto al principio era motivo de debate, pero hoy que los colombianos y las colombianas que nos están escuchando lo han sentido en su bolsillo y que saben que no hacen parte de los 4.000 más ricos, sobre la base de los cuales supuestamente este gobierno iba a tener su recaudo, pues ya saben que esto no es una medida en contra de los ricos como tal, sino que es una medida que ha caído sobre las clases medias y sobre las clases bajas. Y un asunto adicional que me parece clave debatir es que el mismo presidente Gustavo Petro trinaba en el 2018 que realmente subirle el precio a la gasolina operaba como una reforma tributaria sin necesidad de pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque si la gente termina pagando mayor precio el galón de gasolina, entonces esto infla, llueva otro no relampaguee las utilidades de Ecopetrol, y Ecopetrol posteriormente distribuye dividendos a la mayoría de sus accionistas, que en un 88.5% son el Estado colombiano. Lo que realmente esto va a implicar es mayor recaudo para el gobierno, y uno podría decir, bueno, pero eso está bien. Bueno, pero si eso está bien, o si eso digamos está bien a los ojos del gobierno, que entonces le digan a la gente que lo que quieren es aumentar el recaudo tributario, cayéndole principalmente a quienes son usuarios de motocicletas y de carros, que no son los ricos de este país. ¿Qué le decimos a los lancheros de Cartagena o a la gente del Amazonas? Sí. Que las ambulancias funcionen a punta de gasolina y a punta de porque son lanchas, las ambulancias son lanchas a punta de gasolina y de diésel. Esto va a terminar afectando a la gente de menores recursos en el país, además, cuando sube el precio de la CPM y los alimentos se pongan más costosos. Sí hay otras alternativas, y los primeros que lo saben son Velasco y Petro, porque ellos lo proponían antes de ser gobierno y ahora que ganaron se les olvidó. Profesor, y vuelvo con usted porque otro debate que se abre hoy es justamente que para no afectar a los más vulnerables, a los taxistas y a quienes pues solemos coger este tipo de vehículos, pues no van a subir el precio al parecer en septiembre. Va a haber pues esa tarifa diferencial para ellos y no les aplicaría ese aumento de 600 pesos que sí aplicaría para los vehículos particulares. En este sentido, pues el gobierno no estaría borrando con el codo lo que ha hecho durante estos meses que lleva aumentándole el precio a la gasolina. Esa sería una propuesta absolutamente peligrosa, porque lo que haría sería crear un mercado negro
donde la gente tanquea el taxi y lo lleno y se lo vende a un precio inferior al que estaría en el comercio, superior al que estaría en el comercio, pero inferior al que obteniendo una ganancia para vendérselo a automóviles particulares. Eso se llama arbitraje y sería algo absolutamente peligroso y que aumentaría el costo fiscal y el subsidio para automóviles particulares. Representante Pedraza, ¿a usted le parece que ese mecanismo propuesto por el gobierno y focalizado específicamente al tema de los taxistas es al menos una vía de escape para, digamos que aplacar ese sentimiento que hay frente al costo de la gasolina? Pues Lucas, yo creo sobre todo que es un pañito de agua tibia y que no va a resolver el problema, pero si replicamos el argumento que acá acaba de presentar el viceministro, señalando que si sube la gasolina entonces van a subir las tarifas del taxi, pues eso mismo aplica para la mayoría de sectores en donde hoy trabajan los motociclistas. Estamos hablando de domicilios, estamos hablando de diferentes tipos de actividades económicas y mucho más va a aplicar para el caso de la CPM, en donde el hecho de que se incremente el precio de la CPM sí o sí va a incrementar el precio del flete. El sector de carga estima que se incrementaría en más de un 50% el costo del flete en caso de que el precio de la CPM casi que se duplique, que es lo que está planteando el gobierno que va a pasar en enero después de las elecciones, porque si bien es una medida impopular subirle el precio de la gasolina, es impopular pero es eficiente para el gobierno porque le permite tener un mayor recaudo para gastar en lo que ellos consideren prioritario. Entonces a mí me parece que si bien sé que ha sido un clamor del taxismo, pues creo que no es la mejor estrategia porque al final va a terminar fragmentando el sector de transporte que, créanme, tiene muchas diferencias, pero que ha decidido unificarse en torno a esta exigencia. Entonces, pues sí creo que la apuesta de dividir al sector no es la mejor forma de atender las necesidades que hoy tiene o los planteamientos. Y no son solamente del sector del transporte. Mira que yo he estado volanteando, invitando a la movilización en diferentes regiones y lo que les cuento, o sea, en general es la mayoría de la gente, los trabajadores de los sectores más apartados de Bogotá, las regiones son las que más han sufrido este incremento del precio de la gasolina y en ese sentido pues yo espero que el gobierno pues se abra estas peticiones. ¿Qué es lo que hoy plantea la marcha? ¿Cuáles son los objetivos de la marcha? 1, que no siga incrementando el precio de la gasolina. 2, que no se toque el precio de la CPM. Y 3, que se haga una mesa técnica con el objetivo de evaluar otras posibles formas. El profesor que me antecedió también decía que sí o sí hay un subsidio de la gasolina. Yo quiero debatir un poquito esa tesis. Si el día de mañana el gobierno dijera, no, como el pan colombiano podría exportarse todo, ahora vamos a pagar el pan a precios internacionales y como en Nueva York se vende a 2.000 pesos, entonces vamos a cobrar el pan en Colombia a 2.000 pesos. Pero agradezcan que aquí mejor solamente se los vamos a dejar a 1.500 y les vamos a subsidiar los otros 500 pesos. Ese es el subsidio al que hacen referencia, pero ¿por qué un país que es productor de combustibles, que no es importador neto de combustibles, tiene que pagar el precio internacional? Creo yo que deberíamos tener un beneficio por el hecho de ser productores de gasolina y de combustible, que por lo menos debería ponderar el porcentaje de combustibles que importamos. Y bueno, ahí hay diferentes fórmulas. El profesor Diego Otero, que también es un economista muy reconocido, exministro de Minas, creo, él ha planteado que hay otras fórmulas posibles para evaluar la posibilidad de ponderar en el precio el porcentaje que producimos aquí en Colombia. Pues a la representante Jennifer Pedraza del Partido Dignidad y Compromiso y a Francisco Azuero, economista y profesor de la Universidad de los Andes, les agradecemos por estar esta mañana en la W debatiendo sobre el alza en los precios de los combustibles.